Bienvenidos a su noticiero oficial de México. Vínculos con el narcotráfico, saqueo y despojo. Los ocurridos pasajes que marcaron el sexenio de Peña Nieto. El periodista Jesús Lemus, en su nuevo libro Jaque a Peña Nieto, desmenuza la administración del expresidente mexicano, quien considera siempre estará marcado por el sello de la corrupción. El periodista J. Jesús Lemus Barajas empieza por recuperar el relato de una enfermera del Centro de Salud de Atlacomulco, que recuerda las decenas de infantes que llegaron a su clínica con deshidrataciones mortales por la ola de calor que marcó la Semana Santa de 1967. A finales de marzo, cuenta María Eugenia Bonilla, llegó una de las familias más acaudaladas y reconocidas del municipio con un niño en brazos, clínicamente muerto, sin pulso, sin respirar. Ella no dudó en colocar al infame en una mesa de auscultación para intentar reanimarlo. La enfermera no recuerda cuánto tiempo pasó antes de sentir el pecho del niño hincharse, lleno nuevamente de aire y vida. María Eugenia, según cuenta el periodista, se recuerda alegre de entregar al niño en brazos de su madre, quien lo creía muerto. Años después, ella seguía reconociendo a la madre del infante, y en las calles, cuando pasaban con ropas y compañías que le hacían destacar. Se trataba de María del Perpetuo Socorro Ofelia Peña Sánchez, quien caminaba por Atlacomulco junto a su esposo Gilberto Enrique Peña del Mazo. 45 años después también reconoció a ese niño al que salvó la vida, ahora un adulto apuesto, moldeado, así como lo han escuchado, señores, moldeado para las cámaras, para la política, el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Quién lo hubiese pensado que ese niño que llegó prácticamente sin vida y que lo resucitaron resultaría ser el presidente de México en su momento? Sin importar el rumbo que la historia de México tome en los próximos años, un hecho quedará inalterable: el curso de la historia. La administración del presidente Enrique Peña Nieto siempre estará marcado por el sello de la corrupción. Son las palabras con las que Jesús Lemus recibe al lector en una nueva publicación, Jaque a Peña Nieto. El periodista, destacado por publicar los relatos que obtuvo de personajes como Rafael Caro Quintero, Mario Arturo y Alfredo Beltrán Leiva, entre otros, mientras estuvo en el penal de Puerta Grande, acusado falsamente de ser un líder de la familia michoacana. Ahora pone la mirada sobre el sexenio del expresidente mexicano. El libro de Jesús Lemus aborda el sexenio de Peña Nieto a través de tres vertientes de corrupción. En primer lugar, el saqueo de la hacienda pública. En segundo, la relación de miembros de alto nivel al interior de su gobierno con el narcotráfico. Y finalmente, el arrebato de los recursos naturales a los pobladores originarios para ser entregados a grupos selectos de empresarios. Ahora el periodismo focalizado al área ambiental y de los recursos naturales se convierte, yo creo, en la columna vertebral para poder entender mucho la historia de México y de otros países, por supuesto, hablando de Latinoamérica. En entrevista con Infobae México, Jesús Lemus destaca la importancia de la historia que tiene que ver con el daño irreversible al territorio mexicano para poder entender lo que él predice que será la siguiente etapa de violencia que atravesará el país.
Una que ves que se recupere la que tiene que ver con el narcotráfico. Él está hablando sobre la crisis que atravesará el país. En México, las consecuencias de agua y de suelo para su explotación minera benefician a un grupo reducido de empresarios nacionales y transnacionales. Para J. Jesús Lemus, este fenómeno se explica al presentar atención a una lista de 64 nombres que expone su libro. Son los apellidos de las personas que apoyan de manera estratégica la candidatura y gobierno de Enrique Peña Nieto, quien allanó el paso para ellos. El arrebato de los recursos naturales nunca hubiera sido posible si no se hubiera dado la reforma energética, y la reforma energética a su vez hubiera sido imposible si no se hubiera habido también un proceso de corrupción al interior del Congreso. Jesús Lemus cree que las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre la red de sobornos al interior del Congreso de la Unión, que involucra a 254 legisladores, orquestada por Luis Videgaray y Emilio Lozoya por instrucciones de Enrique Peña Nieto, llevarán al primer juicio a un expresidente en la historia de México. Además, él cree que si Peña Nieto se convierte en el primer presidente en comparecer ante la justicia mexicana, es probable que Felipe Calderón sea el segundo. La relación entre el narcotráfico y el Estado mexicano se explica, según Jesús Lemus, a través de las gestiones de los panistas Vicente Fox y Calderón Hinojosa. En sentido, lo que Genaro García Luna es para el expresidente que desencadenó la llamada guerra contra el narcotráfico es el general Cienfuegos Cepeda para el expresidente Enrique Peña Nieto. Hoy únicamente se habla y nos hemos escandalizado porque el adeudo que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto es de 7,000 millones de pesos. Nos faltan 93,000 millones por conocer. Son las palabras de Jesús Lemus sobre la vertiente de corrupción del sexenio pasado, que tiene que ver con el desfalco al erario. Según el periodista, la cifra que obtiene después de contabilizar el dinero dirigido a empresas fantasmas, a obras públicas con sobrecosto y a la compra de materiales de construcción de baja calidad a un alto precio, asciende a casi los 100,000 millones de pesos. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.